Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo y hermano Alfredo Alfaro para el canal de YouTube, esperando su regreso. La verdad ya tenía mucho tiempo deseando abrir este canal. Eh, no soy experto en cuestiones proféticas, sin embargo sí me llama mucho la atención y la verdad es que estoy muy atrasado eh, realizando este canal. Pero mi objetivo principal es que como creyentes, mi primer objetivo es, me estoy dirigiendo al pueblo de Dios, a los creyentes, a los que han nacido de nuevo, a los que son pues hijos de Dios, adoptados por las promesas de Dios a través del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Y el objetivo es ese, dirigirme hacia los creyentes, hacia la iglesia. Como les comentaba, siento yo que este canal realmente estamos muy atrasados por todos los acontecimientos que se han venido dando desde hace algunos días, semanas, meses e incluso años. Pero bueno, este está en el deseo de mi corazón, estar abriendo este canal para ese comentario, Señor, que podemos tener entre nosotros, entre los creyentes. Obviamente pues habrá diferencias entre opiniones, pero bueno, aquí plasmamos con el deseo pues de que estemos informados, que estemos conscientes de la etapa profética en la que vivimos. Y pues bueno, mi opinión, empezando por esta plática que vamos a tener el día de hoy, quisiera hablar de Mateo 24, el capítulo de uno de los evangelios, que es muy interesante cómo el Señor Jesús empieza a hablar con sus discípulos acerca de este tema, de las cosas que habrían de ser y las que habrían de ser en lo porvenir. El Señor Jesús, pues llegando a Jerusalén, dice desde el versículo 1 del capítulo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Los discípulos estaban como que muy emocionados que su maestro estuviese en Jerusalén y les empezaron de alguna manera a mostrar, pues incluso, mira estos edificios tan bonitos, tan sublimes arquitectónicamente, etcétera. Dice que les mostraron los edificios del templo. Pero muy curioso, el Señor Jesús les dice, respondiéndole él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor Jesús dijo una expresión profética. Les dijo, ven todos estos piedra sobre piedra. ¿Ves este edificio, este templo? Bueno, les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, estaba hablando de un evento futuro. Y esto muy seguramente les ha de haber causado pues mucha comezón a los discípulos, pues que haya dicho estas palabras. En el versículo 3 dice que ahora sí, ya cuando estuvieron más tranquilos, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, aquí le dice, los discípulos le hacen 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Recordemos que el Señor Jesús les dijo que no quedará piedra sobre piedra en el templo. Entonces los discípulos dicen, ¿cuándo van a pasar estas cosas de la cual nos hablaste cuando te mostramos el templo? Y les hace otra pregunta. ¿Y qué señales habrá de tu venida? Específicamente, ¿cuáles son las señales que vamos a poder distinguir cuando vengas en tu regreso, en tu venida? Y otra pregunta que les hace, y del fin del mundo. La segunda y la tercera pregunta, aunque se parecen, no estamos hablando del mismo evento. Son distintas. Una es cuando el Señor Jesucristo regresa y cuando será el fin del mundo tal cual lo conocemos, o bien lo que viene siendo la tribulación, o todos los películas que han salido del 2000
12, El día después de mañana, etcétera, muchas películas, o incluso hoy es 25 de septiembre del 2017, bueno, hace 2 días, muchos estuvo diciendo, entre muchas personas, que el arrebatamiento habría de ser el 23 de septiembre, los cuales fue muy arriesgado. Obviamente no pasó nada, porque el Señor Jesús le dijo que el día y la hora nadie lo sabe. Pero sin embargo, ellos tenían la curiosidad, los discípulos, y les preguntaron estas 3 cosas. Versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vamos a detenernos aquí otra vez. Aquí el Señor Jesús les dice: y oiréis de guerras. ¿Cuántas guerras tenemos ahorita? Obviamente, las cuales la tenemos desde hace tiempo. Bueno, la primavera árabe, que ha habido pues por ahí algunas revoluciones. Tenemos Libia, Egipto, se intentó en Siria, también en Ucrania, que hubo una especie de revolución antes de este presidente que fue puesto por el establishment del lado occidental de Estados Unidos. Y la guerra de, ahora sí, la guerra de contra el contra, no puedo decir este nombre porque creo que YouTube tiene ciertos bloqueos por ahí. El ejército que todo el mundo conoce, que está que es de 4 letras y está en la zona de Siria, Irak, y se está moviendo también a Libia, entre otros grupos por ahí. Los kurdos, que también se quieren independizar, hacer sus propias tierras, y pues otras guerras. Tenemos a Libia, Yemen contra Arabia Saudita, las guerras anteriores a estas que fueron contra Irak, la guerra del Golfo Pérsico, y cada vez nos estamos pues llenando de más guerras. Ahora también dice: oiréis rumores de guerras. Palabrita rumores de guerra también se podría traducir como amenazas de guerra. Y hoy en día cómo está sonando el tambor de guerra. Es amenaza de guerra, cuando en semanas anteriores, un par de meses, estuvimos viendo que estamos casi a punto de tronar la guerra de Estados Unidos contra Corea del Norte, incluso antes, cuando fue todavía antes de que, en la era de Obama, en lo último de Obama, en las elecciones, también se escucha mucho esa confrontación casi directa de Estados Unidos con Rusia, que pienso yo que si hubiera quedado Hillary Clinton, pues prácticamente ella hubiera hecho la tercera guerra mundial. Sin embargo, pues queda Donald Trump, aunque él tiene otro papel profético, creo yo, dentro de los Estados Unidos. Pero bueno, estamos escuchando rumores de guerra. De hecho, no sé si ustedes se dieron cuenta, casi se arma una guerra entre India y China. No se lanzaron intercambios de artillería, sin embargo hubo intercambios de piedras e incluso hubo golpes. Y ahorita también pues nuevamente pues la guerra, los intercambios y cada vez el aumento de tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos, y no se diga también contra Rusia directamente, Irán contra Israel, etcétera. Tenemos por todos lados, tenemos rumores de guerras. Entonces este versículo pues obviamente va muy acorde a lo que estamos viviendo hoy en día, pero dice, pero mira que no te turbes, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y luego dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Hoy en día, como después quizás de mucho tiempo, obviamente como nunca, porque no habíamos tenido conflictos totalmente globales. Obviamente tuvimos
el imperio, por reconocerlo así, el imperio egipto, el imperio babilónico, los medos persas, el griego, el romano, que tuvieron en aquel entonces pues gran parte del mundo que se conocía. Pero ahora sí, no hay diferencia. Ahorita un conflicto a grande escala, pues obviamente estamos hablando a nivel global, estamos hablando conflictos a nivel global, ahora sí, completamente, digo, en toda parte del globo, del lugar donde vivimos. Y dice que habrá, se levantará nación contra nación. Eso significa que obviamente país contra país, pero también lo importante es reino contra reino, es decir, o nación contra nación. Nación contra nación no necesariamente es un país. Tenemos a los Kurdistán, que ellos tienen, a los kurdos, que ellos son una nación, los cuales ellos están peleando por un territorio. Ellos una nación, pero tenemos también divisiones a veces entre grupos étnicos, y puede ser también pleitos entre grupos técnicos, y reino contra reino. Ahora sí implicaría más de país a país. Y luego dice, habrá pestes, lo cual tenemos un aumento como nunca antes se había visto en enfermedades crónicas y autoinmunes. Cuando digo, yo soy de la generación millennials, entonces, pero yo recuerdo que cuando estaba más pequeño, pues yo veía que las personas que morían de cáncer eran muy esporádicas. De hecho, pues era el amigo del conocido. Pero como es, lamentablemente hoy en día vemos a personas cercanas a nosotros, incluso nosotros tenemos grandes probabilidades por la alimentación que tenemos, la contaminación obviamente de estar produciendo cáncer. Y esto es muy notorio. Pestes, tuvimos tiempo viendo el chikungunya, el Zika, etcétera, que ha habido, haciendo cada vez más el ébola, pues enfermedades y pestes que se van haciendo obviamente cada vez mayores global. Este señor de Microsoft, Bill Gates, acaba de decir que en la próxima década podría producirse una pandemia a nivel global, que estaría pues muriendo mucha cantidad de población a nivel del mundo. Entonces pues tenemos lo que es la parte de pestes, hambres. La ONU ha dicho que si no se recauda la cantidad suficiente de millones de dólares para poder satisfacer la alimentación de países como Sudán, Yemen, no recuerdo exactamente qué países, pero estamos hablando de 20 millones de personas que estarían próximas a morir por hambre. Y eso pues es un problema a nivel mundial. Terremotos, como lo hemos estado viendo en los últimos días, en las últimas semanas, y México ha sido uno de los más afectados. Entonces, de hecho, la estadística se ha disparado en los últimos años de intensidad, tanto como de frecuencia. Entonces, los terremotos y obviamente por ahí pues inundaciones, lo que viene siendo pues los huracanes, que este año pues ha sido desastroso para el Atlántico, el Caribe, Estados Unidos, y los que tendremos todavía más esta semana por ahí. Si ustedes me preguntaran proféticamente en dónde nos encontramos, yo les diría que nos encontramos exactamente aquí, en Mateo 24, versículo 6 y versículo 7. Y el 8 dice, y todo esto será principios de dolores. ¿Qué va a pasar después de esto? El versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Obviamente pues esto es muy duro para los creyentes y los salvos,
pues obviamente pues a nadie le gustaría pues ser muerto, ¿verdad?, por otra persona a causa de nuestra fe. Y Dios quiera, ¿verdad?, que esto no suceda. Nosotros vivimos en un lado occidental en donde obviamente pues el cristianismo pues es algo más común, independientemente si la gente sea evangélica, protestante, católica, lo que sea. Tenemos una cultura más cristianizada, por decirlo así. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, si yo le dijera a un iraquí o a un sirio, no estamos viviendo aquí, no estamos pasando persecución. La verdad quisiera ver que le dijéramos a un sirio, a un iraquí o a un birmano, que creo que en Birmania también están muriendo, o en otras partes de, del mundo, incluso muchos aquí en México, en la parte de Oaxaca, Chiapas, pues ha habido persecución hacia los cristianos por causa de la fe. Entonces la gente de Siria y de Irak, los creyentes eran muertos por por esos tipos radicales, que no quiero decir, bueno, no se puede decir por los términos de YouTube, pero eran decapitados y muchos murieron. De hecho, pues este grupo que les comento de 4 letras, pues hizo una noticia hace como un par de años de que pusieron todos en filita en el mar y pues les dispararon y murieron. Entonces, digo, ahorita gracias a Dios aquí en la parte occidental, incluso en México no estamos viviendo esto, pero estemos conscientes que es posible que pase. Ahora se está radicalizando las ideologías. Podemos ver en Estados Unidos que es muy fuerte la parte de ideologías entre los americanos que están peleando por una raza blanca pura, donde pues obviamente están sufriendo mucho los hispanos y las personas que son de raza negra, y pues está habiendo mucho pues mucho esa confrontación. Podemos ver lo que sucedió en Charleston, que una persona arrolló a unos manifestantes de la comunidad gay. Ahora obviamente pues obviamente son otros tipos contrarios a los conceptos bíblicos, pero se está radicalizando. Y cuando aquí en México se trató de aprobar lo que es el matrimonio gay, pues obviamente pues hubo mucha confrontación contra los que estaban en contra. Incluso pues se les empezó a decir tolerantes. Obviamente si empezamos a subir de tono, pues obviamente pues a los cristianos pues muchos grupos se le van a ir en contra por considerarlos intolerantes, creo yo. Entonces lo que quiero que nosotros estemos conscientes es que esto puede pasar. Obviamente, como les vuelvo a decir, Dios quiera que no pase, y hay menos probabilidad, obviamente, como si estuviéramos en Siria, que pues obviamente pues la parte ideológica religiosa pues es muy abrupta, o mucha diferencia, y aquí en teoría pues no. Pero bueno, tenemos que estar conscientes que eso pueda pasar. Dice: muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pues esto cada vez se va a ir presentando cada vez más, pero dice: más el que persevera hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Esta es una etapa previa a lo que podemos ver Apocalipsis, cuando empiezan las 7 trompetas, que sería ya la tribulación. Obviamente la iglesia para ese entonces ya habrá sido arrebatada, ya se habrá encontrado con el Señor Jesús en las nubes, y la iglesia ya no estará presente para ese entonces, pero estaremos viendo ese sufrimiento. Es como si un huracán
se acercara pues a un lugar, un huracán categoría 5 por ejemplo, y antes de llegar o tocar tierra a ese lugar, pues mientras se va acercando el huracán se empiezan a sentir pues los vientos, las lluvias fuertes que se empiezan a sentir antes de tocar el huracán directo a tierra durante ese lugar. Bueno, algo así parecido vamos a estar viviendo, vamos a estar sufriendo aquellas cosas de los cuales pues obviamente al aumentar la maldad y al acercarse pues los últimos tiempos vamos a sufrir. Es decir, recordemos el tsunami que hubo, el gran terremoto que hubo en el 2004, 2005, en el cual hubo un tsunami, no recuerdo si fue en Tailandia, pero por aquellos lugares de Oriente, y pues se murió una gran cantidad de personas, muchos. Obviamente pues ahí se murieron pues jóvenes, adultos, niños, ancianos, de diferentes nacionalidades, e incluso la pregunta es cuántos creyentes habrán muerto ahí. Quizás en estas cuestiones naturales también, pues algunos creyentes habremos de padecer. Incluso la seguridad aquí en México y en cualquier parte del mundo también se está haciendo cada vez más fuerte. Incluso que cualquier persona, tanto creyentes, incrédulos o hijos de Dios, estamos padeciendo asaltos, persecuciones, no necesariamente por cuestión de Dios, pero estamos padeciendo esto. Es cuando también ahí dice en la escritura que dice que la creación misma gime por el regreso, el retorno del Señor Jesucristo. Y esto se va a poner cada vez peor y peor, y se va a poner feo y bien feo. Y aunque esto se va a poner muy feo, a mí me gustaría que también veamos la contraparte. De Dios tenemos y sabemos que le estamos esperando, y obviamente pues Dios no nos ha puesto para ira, o el día que Él tiene para juicio del mundo, sino Él nos ha puesto para que vivamos con Él, porque por la sangre del Señor Jesucristo nuestros pecados han sido perdonados, porque hubo esa sustitución. El justo murió por los injustos. Pero quisiera que también viéramos Isaías 43, versículo del 1 al 7, como en medio de esta situación difícil que se va a poner, de hecho esta grabación o este video yo lo quisiera llamar el principio del fin. No temáis. Me gustaría que viéramos también este pasaje de Isaías 43, versículo del 1 al 7. Dice así: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Qué consuelo es saber que esas son palabras de Dios, que dice: así dice Jehová, así dice tu Dios, el creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Recordemos, por lo menos, qué situaciones pasadas el pueblo de Israel vivió, o pasó por algo de las características que dice aquí. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos, no te anegarán. El pueblo de Israel, cuando iba en camino a la tierra prometida, pues él recibió pues el ejército más poderoso de aquel entonces, el ejército egipcio. Al darse cuenta de lo que había hecho, que había dejado ir a toda
la clase trabajadora, toda clase de esclavitud que les hacía todas las cosas. Ahora sí ya no iba a haber mexicanos, por decirlo así, en Estados Unidos. Ya no, el trabajo fuerte y duro, pues ya no iba a haber en Egipto. Entonces, al darse cuenta de su gran error de haber dejado ir al pueblo de Israel hacia la tierra que Dios les había prometido, y habiendo pasado pues obviamente por muchos juicios y plagas que padeció el pueblo Egipto, de hecho, por el paso, todas esas plagas que padeció el pueblo Egipto, las padeció Egipto, no el pueblo de Israel. Entonces, el juicio, incluso la tribulación que estará presenciando el mundo, no serán para sus hijos. Las plagas de Egipto las padecieron Egipto, mientras en Egipto había oscuridad. En el lugar donde estaban los israelitas había luz. Donde hubo muerte y destrucción en Egipto, en el lugar donde estaba el pueblo de Israel, no había tal calamidad. Entonces, los juicios de Dios son para los que no son sus hijos, para aquellos que le rechazaron como Dios, y para sus hijos pues hay salvación. Entonces, Dios los libertó de esa esclavitud, lo cual nosotros también estamos ansiando, ser redimidos de esta esclavitud, la cual vivimos hoy en día por el establishment, lo que tenemos pues a nivel mundial. Y este imperio, este rey, que no lo vemos, pero ahí está, y que controla todos los reinos del mundo. Y bueno, ahí están. Bueno, entonces cuando el pueblo de Israel se dirigía a su tierra, pues el mar se abrió en dos. Y es cuando el pueblo de Israel pasó, no pereció ninguno. Y cuando el pueblo de Israel iba a cruzar también de igual manera sobre el mar que se abrió de par en par, este se cerró y fueron ahogados todos los egipcios. De igual manera, cuando en el liderazgo de Josué, cruzaron el río Jordán, las aguas del río Jordán se detuvieron varios kilómetros hacia atrás, de tal manera que cuando los que llevaban cargando el arca del pacto tocaron con sus plantas del pie el río Jordán, pues obviamente eso se detuvieron. Entonces se detuvieron y pasaron por el río de Jordán, así que estos no les pasase nada. Y vemos también que dice: cuando pases por el fuego no te quemarás. ¿Qué evento también podemos recordar que en las Sagradas Escrituras sucedió cuando vemos que el pueblo de Israel estuvo en cautiverio en Babilonia? Bueno, recordamos que los amigos de Daniel, cuando fueron obligados a inclinarse ante una estatua que había hecho Nabucodonosor, ellos se negaron a adorar esa estatua, y sin embargo el rey Nabucodonosor les da una oportunidad, le dice: ahora se pueden doblegar y no les vamos a matar. Pero ellos dijeron: sabemos que Dios está con nosotros y Él nos puede salvar del fuego, y si Dios no nos salva, tampoco vamos a adorar a la estatua. Entonces, pues obviamente el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, los echó en el fuego, y Dios los salvó. Es decir, no se quemaron. Y bueno, finalmente, me disculpa, aquí no.
Perdón, que estaba. Ok, muy bien. Dice: cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, Dios los protegió. Por eso también Dios con toda autoridad puede decir: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por ti, por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Dice: del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Traeré de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Dice el versículo 7. De todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Este versículo, que es muy bonito para recordar y tenerlo nosotros presente. Dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dios tiene un propósito con nosotros. Un propósito desde antes de la fundación del mundo. Cuando Adán y Eva, nuestros padres, nuestros padres terrenales, pecaron en el Edén, pues obviamente hubo un problema, hubo una separación del hombre contra Dios, y Dios tuvo un plan de redención, y estamos sufriendo las consecuencias de habernos rebelado contra Dios y del pecado, y también del dominio que tenemos de Satanás sobre el mundo y sobre todos los reinos del mundo, y estamos viviendo las consecuencias de ellos. Pero Dios, su propósito, pues obviamente pues es para somos llamados de su nombre, y para gloria suya nos ha creado, nos formó y nos hizo. Este canal tendrá su propósito de semana tras semana estar viendo los acontecimientos que se estarán dando, y que obviamente como creyentes estemos informados y estemos preparados para las cosas que estarán sucediendo, obviamente con nuestros ojos puestos en el cielo. Cuando el Señor Jesús vino al mundo, una de las cosas que los ángeles pues dieron la grata noticia en decir: pues al mundo paz nació Jesús. Bueno, ese es un canto, es un himno, pero se anunció finalmente pues que la redención de sus hijos pues venía, y era una promesa que ya se cumplió. Pero lo que estamos ahorita esperando y recordando, esto cada vez hasta que Él regrese, lo podemos ver en el capítulo Hechos, que es la introducción, el primer video que fue subido a este canal, que dice: y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, es decir, sus discípulos, que fue alzado y que el Señor Jesús fue recibido en las nubes, se les ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, los discípulos y los apóstoles estaban viendo hacia el cielo, entre tanto que el Señor Jesús se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, obviamente pues eran ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Entonces el Señor Jesús va a volver a regresar por nosotros, y así como los discípulos en aquel entonces, cuando fue el Señor llevado al cielo y escondido entre las nubes, le volveremos a ver viniendo del cielo por nosotros. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, y para eso es el objetivo de este canal, estar con esa esperanza en medio de este turbulencia que quizás estaremos viviendo en los próximos días, meses, años, no sé. Solamente el Señor Jesús, solamente Dios Padre sabe cuándo sucederá, cuándo serán estas cosas. Pero para que estemos, también dice otro pasaje: cuando empiezan a suceder estas cosas, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Entonces espero que este canal pueda, pues en vez de asustarles, al contrario, ser de aliento, y que como creyentes y pueblo de Dios estemos listos y preparados para cuando Él regrese. Porque también en 1 y 2 Tesalonicenses dice que estemos velando y orando para que cuando venga el Señor no nos encuentre haciendo otras cosas y nos vayamos avergonzados pues delante de su vista. Entonces, bueno, pues estaremos por ahí teniendo pues diferentes videos, espero que yo por semana, incluso también, ¿verdad? Estar compartiendo pues mensajes que nos estén dando aliento pues en medio de este tiempo difícil. Que tengan muy buen día, y aquí estamos al pendiente con ustedes. Cualquier cosa pueden estar escribiendo sus comentarios, y por favor si pueden ir dándole suscribir al canal, pues porque obviamente pues al tener más personas suscritas al canal, pues nos va a ir dando más derechos sobre YouTube, de tal manera que cada vez más personas puedan estarnos pues escuchando, y pues obviamente pues también aquellos no creyentes puedan escuchar del Señor Jesús, y puedan también ser alcanzados por otros creyentes, para que sean añadidos más a la iglesia, porque recordemos que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no esperando que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces esa es la intención también finalmente de este canal, como embajadores que Dios nos dejó, pues esta posición diplomática también dentro de los no creyentes, para que también sean alcanzados. Bueno, pues que pasen buenas noches. Nuevamente este es su amigo Alfredo Alfaro para el canal Esperando su Regreso.